Súper, bien. El día de hoy vamos a seguir con estos temas, con esta serie de temas. Så i dag så skal vi fortsætte vores serie. Que yo creo que Dios nos ha bendecido mucho a través de estos temas que estamos viendo. Jeg tror, at Gud han har velsignet os rigtig meget gennem den her serie, vi har hørt om. Y hoy me tocó compartir este tema que se llama honra y excelencia en las relaciones. Og mit tema, det er ære og excellence i relationer. ¿Sí? Y así quiero abrir dándole la honra a Marlene, Og så vil jeg gerne starte med, at vi lige ærer Marlene. porque se puso durante días a hacer este Hun har hermoso brugt trabajo. rigtig meget tid på at lave en rigtig flot PowerPoint til mig. Cuando lo vi me quedé así como, wow, Da impactado. jeg så PowerPointen, så var jeg sådan helt, wow. Entonces quiero que todos, por favor, le demos un fuerte aplauso a Så Marlene kan vi ikke lige klappe Marlene, y fordi hun la har hjulpet med det? honremos también. Så ærer vi hendes tjeneste. Amén. Amen. Bueno, vamos a hablar acerca de la honra y la excelencia. Vi skal snakke om ære og excellence. Y yo me quiero enfocar mucho a la excelencia en nuestras relaciones. Og vi skal snakke om excellence i vores relationer. Las relaciones muchas veces pueden ser laborales, Vi kan have arbejdsrelationer. puede ser también de matrimonio, Vi kan have ægteskabelige relationer. con tus compañeros de clase o trabajo, Du kan have nogle skolekammerater. y en fin, con todas las relaciones que tú puedas imaginar interpersonales. Så alle de her mellemmenneskelige relationer, du kan forestille dig, du har. Pero hablando de relaciones, Så når vi snakker om relationer, mi fantasía es muy grande. jeg har ret meget fantasi, Y ahorita se me vino mucho a la mente så jeg kom til at tænke på esta historia, en historie, hablando de relaciones, som også handler om relationer. sobre el rey león, o un rey que es, Det er sådan en vittighed, som handler omkring løvernes konge, en løve, él estaba muy preocupado som var meget bekymret, por su amiga la tortuga. fordi han havde en veninde, som var sådan en skildpadde. Quiero que esto no es la prédica, esto es Og det her, es un chiste, det ¿vale? er sådan en joke, det er ikke sådan en prædiken, så bare rolig. Pero me acordé por las relaciones. Men jeg kom til at tænke på det på grund af det her med relationer. Entonces, tenía un problema la tortuga que nunca sonreía. Og den her skildpadde var aldrig glad og smilte aldrig. La tortuga siempre estaba muy seria, con una cara así súper triste. Og den her skildpadde var altid seriøs og havde sådan et trist ansigtsudtryk. Espero que aquí no haya personas Jeg tristes håber ikke, at vi er skildpadder herinde. o que no se acuerden de alguien Men det kan, vi skal ikke tænke på nogen, vi kender. y ni volteen a ver a nadie. Og lad mig kigge på nogen, du kender. Ah, es broma. Det var for sjov. Entonces el león dijo, ok, voy a hacer una fiesta. Og så sagde den her løve, jeg vil holde en fest. ¿A cuánto les gustan las fiestas? Hvor mange kan godt lide at holde en lille fest? No nada más a los mexicanos, yo creo que a todos, ¿no? Jeg håber ikke, det er kun mexikanerne, der kan lide at feste. Entonces el león dijo, oye, pues voy a hacer que se haga una fiesta, invitar a todos mis contactos Så nu skal jeg invitere alle dem, jeg kender til den her fest. para que mi amiga la tortuga pueda sonreír. For at min skildpadde veninde kan smile lidt. Entonces convocó a todos y les dijo, miren, yo quiero que ustedes Og så sagde løven, le cuenten un chiste a en la af tortuga. gangen, så skal I fortælle en vittighed. El más bueno que tengan Den bedste joke, du har. para mi amiga la tortuga que está muy triste. Sig det den til min veninde skildpadden. Entonces, imagínense, ¿ok? Prøv at forestille jer. O sea, que yo soy mucho de imaginarme y... Jeg kan godt lide at fantasere og sådan noget. Pero imagínense esta escena. Prøv at forestille dig. Llega el perrito salvaje, el perro As- salvaje. Så kommer sådan en vild hund. Jeg ved ikke, om det er en hyænehund, eller hvad han lige... Ja. Entonces, llega el perro a hacer den her- su acto y su chiste. Den her hund kommer hen og fortæller sin joke. Y imagínense, llega el perro así ladrando, así. Så den fortæller den her vittighed og op i skildpaddens. Entonces, ya le cuenta el chiste a la tortuga. Ja. Y la tortuga, Og skildpadden, así sigue con su cara así, og var det der intet sigende ansigt. bien triste. Den var bare stadig ked af det. Entonces el león dijo, bueno, Så sagde løven, ¿no la hiciste reír? du har ikke fået hende til at grine. Cuello, muerto. Så ud med dig, du bliver nakket.
y bliver matan, dræbt, y matan al perrito, ¿no? og så dræber de den der hund. Entonces después llega el changuito. Så kommer aben, Y el changuito con toda su energía, og aben med al sin energi, con toda su alegría og al sin y glæde, toda su armonía, og al sin harmoni, empieza kommer sådan hen. Og det gør jeg så ikke lige. y cuenta el chiste. Og fortæller den her joke. Pero la tortuga no se rió como ustedes. Og den der skildpadde gør ikke som jer. El león volteó a Hun ver a griner ikke. el león volteó a ver a la tortuga hacía así. Og så kigger løven over på skildpadden og sidder sådan og glor. Entonces dijo, bueno, pues ni hablar. Okay. Otro, cuello. Vi skal slå, den bliver slået ihjel, den der abe. Y después llega el hipopótamo. Og så kommer der sådan en flodhest. El hipopótamo sí estaba como que era una persona muy tímida, Sådan meget stille, le daba mucha pena pinligt berørt. hablar en público. Kan ikke lide at snakke foran andre. Pero bueno, él se animó y va. Og så kommer den her flodhest. Y así con su actitud más tímida, Med sådan helt en genert attitude, le cuenta el chiste. fortæller han den her joke. Y antes de que terminara el chiste, Og inden joken overhovedet er færdig, se escucha, så kan man bare høre den der skildpadde, der griner fuldstændig y se empieza a reír ukontrolleret. la tortuga, ¿no? Og så begynder skildpadden at grine. Y el león se queda así como, está ni terminado el chiste. Og så står løven, men joken var ikke engang nået til sin sådan ende. Entonces le dice el león a la tortuga, Og så siger løven til veninden der skildpadden, tortuga, ¿te ha gustado el chiste que contó el hipopótamo? kunne du godt lide flodhestens joke? Y le dice, no, Nej. me gustó el chiste del Kunne perro. du godt lide hundens joke? Han var langsom i det. Ja. Okay. Gracias porque ustedes sí lo entendieron. Tak fordi dem, der forstod den. Algunos se quedaron como la tortuga, ¿sí? Der er nogen, der sad sådan der og kiggede, som om vi var skildpadder. No, no es cierto. Nej, hvor for sjov. Bueno, eso lo dije porque hablamos de las relaciones Jeg sagde det, fordi vi snakker om relationer. y es importante conocer a las personas. Og det er vigtigt, at vi kender hinanden. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Vores relationers styrker og svagheder. Pero antes de profundizar, la pregunta es, ¿qué es excelencia en las Så relaciones? spørgsmålet er, hvad er excellence i en relation? Y para mí, Og for mig, yo lo puse así, para mí, ¿qué es la excelencia en las relaciones? Es dar lo mejor de nosotros a nuestras relaciones. det er, når vi giver det bedste, vi kan til vores relationer. A ver, ¿cómo, Mario? Bueno, Hvordan? dedicar el tiempo, Når man giver sin tid. ¿sí? La otra es admirar sus talentos y virtudes. Og når man ser op til andre folks styrker. Importante también es invertir amor en las Og relaciones. investere kærlighed i relationer. Y eso es muy importante porque dice que el segundo mandamiento Så hvis vi tager næste slide, så es står der, at det her er det største bud, og det næststørste bud. amar a tu prójimo como a ti mismo. Det er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Entonces es muy importante tener amor por el prójimo, Så det er vigtigt, at vi har næste kærlighed. amor por el que está enfrente, atrás o al lado tuyo, At du har en næste kærlighed til den, som er ved siden af dig, eller bag ved dig, foran dig. o el que está en nuestro día a día a nuestro alrededor. Dem vi møder i vores dagligdag. Amor, ¿ok? Di conmigo amor. Kan I sige kærlighed efter mig? Yes. La otra es crecer juntos en la fe. Og at man kan vokse sammen i tro. Visitarlos en los días buenos y no tan Og buenos. man kan besøge andre på gode og på dårlige dage. Y también la otra y última es escucharlos Og a man las kan personas. lytte til andre. Porque los que nos gusta mucho hablar, Fordi vi kan godt lide at snakke meget. a veces solamente estamos dando consejos y consejos y no Kan nos vi godt callamos måske bare sådan give en masse råd og give en masse råd, og så stopper vi ikke med at snakke. y no aprendemos a escuchar las necesidades de los Og så demás. lytter vi ikke efter, hvad folk har behov for. Entonces, con esto Så med det, quiero hacer un paréntesis a esto nu vil jeg lave en lille y parentes, quiero abrir mi corazón og jeg vil åbne mit hjerte para
recordar y bendecir y honrar una amistad que yo tengo, Og jeg vil gerne fortælle om en relation, jeg har. que es el siguiente. Hvis vi tager den med billedet, Emil. Así es. Ahí es Anthony, uno de mis mejores amigos que tengo. En af mine bedste venner, han hedder Anthony. Anthony es colombiano, Og han er kolumbianer. crecido en España. Og han er vokset op i Spanien. Y hace muchos años atrás, Og for mange år siden, él se muda a la ciudad de Monterrey, allá en mi país. så flytter han til min by, Monterrey. Entonces, él es extranjero, no tenía ningún contacto ahí. Så han kommer som udlænding, og han kender ingen. Entonces, yo ahí lo que hice fue, cuando lo conocí, Så da jeg mødte ham, que fue en un programa de radio que yo tenía, så han var på sådan en radiostation med et program, jeg havde. empezamos a platicar. Og så begyndte at snakke sammen. Y me empezó a interesar mucho la fe que él tenía. Og så kunne jeg virkelig sådan blive interesseret. Jeg kunne mærke, at han havde en stor tro på Gud. Empecé a admirarlo, cómo Dios lo usaba en su servicio. Og jeg kunne se, hvordan Gud han brugte hans liv. Y cómo cuando él hablaba, se sentía que Dios estaba ahí en Og las når han palabras. snakkede, så var det som om, man bare kunne mærke, at Gud var til stede. Entonces, yo lo que hice también fue ayudarlo, Så det jeg gjorde, det var, at jeg hjalp ham. porque era un extranjero, ¿no? Fordi han var jo udlænding. Y yo lo hice porque quería apoyarlo, entonces lo empecé a contactar con personas claves en mi iglesia. Og så begyndte jeg at give ham nogle kontakter til nogle nøglepersoner i min kirke. Por ejemplo, el líder de la For alabanza, eksempel lovsangslederen, el líder de jóvenes. ungdomspræsten. Fuimos también juntos a un centro de rehabilitación a compartir Og vi tog hen og prædikede sammen på sådan et rehabiliteringscenter. y muchas cosas más, ¿no? Og mange ting. Fue de mucha bendición. Og det var en velsignelse. Tanto yo creo que fui de bendición para él como Det var él también para mí. En velsignelse for ham og en velsignelse for mig. Pero Men también teníamos cosas en común. vi havde også ting til fælles. Por ejemplo, él es músico, Han er musiker, él ama la música, og han elsker musik, como yo también. ligesom mig. Yo no soy músico, pero soy Jeg er ikke bailarín. musiker, men jeg danser. Y también amo la música y no puedo estar ni un día sin la Og música. jeg kan ikke være en dag uden musik. También él tiene pasión por el fútbol, como yo. Og han kan lide fodbold, ligesom mig. Entonces estamos viendo que teníamos no solamente cosas en común como en el ministerio, Så det var ikke, fordi vi kun sådan havde kirketing til fælles. no solamente admirábamos los dos la fe de cada uno en Dios, Det var ikke kun, fordi vi så op til hinandens tro på Gud. sino que también teníamos y compartíamos cosas cotidianas. Vi havde også nogle hverdagsting, vi delte. Dos cosas, ¿no? 2 ting. La tercera, Men den sidste, muchas veces se nos dificulta encontrar, og det er den svære ting at finde i en relation nogle gange, que es la espiritual. det er den åndelige venskab. Yo recuerdo que cuando tenía problemas yo y también él, Jeg kan huske, at når jeg havde nogle problemer, eller han havde nogle a mí problemer, me encantaba pasar tiempo con él porque siempre me llevaba a inclinar så rodilla. kunne jeg godt lide at være sammen med ham, fordi han dragede mig altid til den beslutning at bøje knæ. Entonces, yo recuerdo una vez que él tuvo, por problemas o cosas familiares, Han havde nogle familieproblemer lige pludselig, después de un año tuvo que volver a España, så han var nødt til at rejse tilbage til Spanien efter et år. pero él no tenía la economía para volver. Men han havde ikke finanser eller økonomi til at kunne rejse. Y recuerdo que empezamos a orar Og vi begyndte at bede sammen por semanas. i løbet af flere uger. Tal vez era muy difícil, a que él no tenía trabajo tampoco en la ciudad por ser extranjero. Og det var heller ikke ligesom, han havde så meget arbejde, for han var jo udlænding i Y byen. oramos en fe, Og vi bad sammen i semana tro, tras semana, uge efter uge. y Dios proveyó. Og Gud han gjorde et mirakel. Entonces, hablamos de lo cotidiano, Så hverdagsrelation, lo del ministerio tjenesterelation, y lo espiritual. men også en åndelig relation. Amén. Amen. Ok, ahora vámonos a lo que tenemos que ir. Så nu skal vi til hovedfokus. Esta amistad me recuerda Så det her venskab, jeg har med Anthony, det minder mig om, a una amistad en la Biblia que dice que era la de Jonathan y David. det minder mig om et venskab fra Bibelen, som handler om Jonathan og David. Y había cosas también en común, por ejemplo, Og Jonathan og David, der var også noget, de havde til fælles. que era la fe que tenía Jonathan. Det var for eksempel, vi kunne se på Jonathans tro.
Y aquí podemos Så hvis vi ver tager sliden, la historia que dice en el versículo 1 de Samuel 14:6. så vi kan læse historien om Jonathans tro i 1. Samuel 14:6 og 1. Samuel 14 om lidt. Okay, vi tager lige første. Jonathan, kom, lad os gå over til de uomskårne og ugydelige filistre, sagde Jonathan til sin våbenbærer. Måske vil Herren hjælpe os. Herren kan give os sejr, hvad enten vi er mange eller få. Y aquí vemos que Jonathan, con la fe que tenía en Dios, At Jonathan, han havde den her tro på Gud. dice aquí la palabra que él derrotó o mató a 20 personas. Så hvis vi går videre til næste slide, så kan vi læse, at han sammen med hans assistent slog 20 filistre ihjel. 1. Samuel 14, 14-15. Under dette slag dræbte de 20 filistre på ca. 2.000 kvadratmeter stort areal. Samtidig sendte Gud et jordskælv, som skabte rædsel og panik blandt filistrene, både i selve lejren og udenfor, blandt udkigsposterne og kampstyrkerne. Entonces, aquí, por su fe, derrota a los filisteos. Så på grund af hans tro, så overvinder de filistrene. Pero también tenemos lo que es la fe de David. Og vi har også Davids tro. Yo creo que muchos la conocemos, hasta los que no fuimos de cuna cristiana. Selv dem, som ikke er vokset op i et kristent hjem, kender måske historien om David og Goliat. Que viene aquí, primera de Samuel 17:45. 1. Samuel 17:45. Men David råbte tilbage, du kommer imod mig med svær, spyd og lanse, men jeg kommer imod dig i Herrens navn. Du har hånet ham, skønt han er anføreren for de himmelske herrer for Israels styrker. Aquí también habla de fe, Så vi taler om tro her. porque David le dijo, mira, tú vienes conmigo con espada y con jabalina y con lanza, David sagde, du kommer her med dine våben, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. men jeg kommer mod dig i Guds navn. Entonces, aquí podemos ver dos cosas, o vemos las dos partes en común, Så vi kan se noget, de har til fælles, de her fyre. que es fe, De havde tro. compartir una fe. De havde en fælles tro. Si seguimos, y eso se lo dejo de tarea a ustedes, que si seguimos con el capítulo de la primera de Samuel, podemos ver en la historia. Nu quieres lo del que pasó después. Sí, lo puedo hacer. Okay, tag næste slide. 1. Samuel 17:49. Han stak hånden i sin hyrdetaske, fiskede en sten op, slyngede den rundt og lod den flyve mod filisterens hoved. Stenen borede sig ind i Goliats pande, og han faldt næsegrus til jorden. Entonces, aquí habla fe. Di conmigo, fe. Så sig tro. Tro, yeah. Tro. Fe, yes. Tro. Entonces, cuando pasa esto, Saúl empieza pues ahora sí que a tenerlo como de tiempo completo en su servicio. Og efter at David har slået Goliat ihjel, så tager kong Saul David ind sådan fuld tid i hans tjeneste. Así es, porque sabíamos que él servía, pero regresaba a su casa, ¿no? Han var der nogle gange og tjene, og så var han på vej hjem Y en, igen. y en esta ocasión lo quiere de tiempo completo en su palacio. Og efter han har vundet over Goliat, så vil han have fuld tid i paladset. Y también dice que Jonatán, ahí empezó a surgir esa amistad, o esa Og relación. Sauls søn, Jonathan, fik den her relation med David. De fik et venskab. Ahora, vamos a ver un contexto. Så lad os lige se konteksten. Saúl, Så vi har Saul, el rey, kongen, Jonatán, su hijo, og Jonathan, hans søn. era el siguiente heredero al Han rey, var al reino. egentlig tronarving. ¿Ok? Pero Men él supo reconocer la fe de David. han kunne se og anerkende Davids tro. Yo creo que como los dos, sabemos aquí que eran hombres de fe y de oración. De var begge to mænd af bøn og mænd af tro. Yo pienso que él sabía reconocer quién era David en fe. Han kunne godt se, hvem David han var. Entonces, fue tanto su admiración y su amor por David At han havde så meget beundring over for David, que también cuenta que él le dio su armadura, le dio su espada at når de blev venner, så gav han ham hans sværd og hans rustning.
Y eso quiero que nos detengamos aquí. Eso nos habla de honra. Og det taler om ære, Lo que hablamos al principio. det vi snakker om i starten. Tener amor por los demás. At have en kærlighed til andre, No importando las posiciones. hvor det ikke handler om position og status. Por ejemplo, si volvemos a mi historia, Anthony y yo somos de diferentes For culturas. eksempel Anthony og mig, min ven, og ham, og min ven og mig, vi er forskellige kulturer, Y somos también de diferentes edades. og vi er også forskellige alder. Aquí dice que Jonathan era más grande que David. I Bibelen så kan vi forstå, at Jonathan var ældre end David. Jonathan creció en un palacio. Og Jonathan var vokset op i et palads, Jonathan tenía como que, digamos, una educación distinta a la de David. og han havde en anden baggrund end David. O sea, socialmente eran distintos. Så socialklassemæssigt var de helt forskellige. David creció y cuidó unas ovejas. David var en forhyrde, Y lo que voy con esto es que para tener una buena relación con los demás, så for at have en god relation med andre, necesitamos desprendernos del egoísmo, så skal vi tage vores ego væk. ¿no? Ya todos empiezan como que más serios, empiezan a ver, Og folk de kigger lidt seriøst. pero hay una enemiga de la amistad o de las relaciones Og der er en fjende til gode relationer, que se llama la envidia. og den hedder jalousi. ¿Mm? Jonathan no envidió a David. Jonathan, han var ikke misundelig på David. Jonathan hasta se puso casi como a sus servicios de él. Det var sådan helt, han blev hans tjener. Pero Saúl Men Saul, hans far, dejó entrar la envidia. han tillod jalousi at komme ind i hans liv. Porque claro, si vemos todo el contexto, Hvis vi ser konteksten, para todos los teólogos aquí, dem som er sådan teologiinteresserede, podemos ver que Saúl fue muy desobediente en tiempos atrás. at hele Sauls sådan, kongerige, han var meget ulydig mange gange overfor Gud. Y no obedecía a los mandamientos que Dios le estaba ordenando en ese Og han tiempo. fulgte ikke det Gud, han bad ham om at gøre. Y llega un punto donde el profeta Samuel Og der når et punkt, hvor profeten Samuel le dice, siger til ham, ¿qué estás haciendo? hvad er det, du laver? Y él desesperado hacía las cosas a su modo, ¿no? Og han gjorde bare tingene på sin måde. Dice, pues ahora Samuel le dice a Og så Saúl, sagde Samuel Ahora- til Saul, ahora te digo que Dios ha escogido a otro jeg siger til dig, at Gud har valgt en anden konge, para liderar tu pueblo. som skal lede folket. Ese era David, Det var David. pero él aún no sabía, Han vidste ikke endnu, det var ham. ¿no? Pero imagínense esta situación. David siguió en el ejército con Så Saúl David, senere, han er altså i hæren, y dice que él siguió ganando og han blev ved med at vinde slag. y entre más ganaba, más popularidad tenía. Og jo flere slag han vandt, jo mere popularitet fik han. Tanto así Så meget, que una vez Saúl ve a unas mujeres hvor der er så nogle kvinder en dag, cantando, som synger, diciendo, Saúl mató a los miles o a sus miles at Saul har dræbt tusindvis. y David mató a sus Men 10 miles. David har dræbt No sé si 10.000. estaban bailando, Jeg ved ikke, om de der estaban, damer, de sådan dansede rundt og pero sang. eso es lo que hicieron. Men det var det, som de sagde. Y Saúl le entró Og Saul, una ira, han blev så vred, le entró un coraje, så jaloux, una envidia. så misundelig. Entonces, dice la historia que Saúl quiso matarlo en muchas Hvis vi ocasiones. tager næste slide, så kan vi læse i Bibelen omkring, hvordan Saul han nåede til det punkt, at han ville dræbe David rigtig mange gange. Entonces, claro que se fue porque fue perseguido muchas Så veces. han var nødt til at flygte, fordi han blev forfulgt. Y en una de ellas, Jonathan Og en af de gange, hvor det er, at han ligesom flygter fra kong Saul, så er det, at Jonathan, si vemos ahí en primera de Samuel 20:16, så kan vi læse noget, Jonathan han gjorde i 1. Samuel 20:16. lo leemos. Derefter bad Jonathan denne højtidelige pagtbøn for David og hans efterkommere. Må Herren straffe Davids fjender.
Aquí hablamos de la amistad, de la relación que tenía Jonathan y David. Så her kan vi se den her relation, som David og Jonathan havde. Y lo que vemos aquí es que Jonathan hizo una oración, Og vi kan se, at han bad for ham. ¿sí? Una oración y ahora sí que hizo como un pacto con David, a su casa de David. Og han lavede sådan en slags pagt med ham. Y entonces, importante, orar por las relaciones o gente que tenemos a nuestro alrededor. Så her kan vi se, hvor vigtigt det er, at vi beder sammen med, eller vi beder for de mennesker, vi har i vores omgangskreds. Pero lo que me gusta es que Jonathan no solamente se quedó en la oración. Og det var ikke sådan, at Jonathan kun kom hen, og så bad han for ham, og så var det det. Cuentan también que Jonathan fue con su padre Men der Saúl står også, at Jonathan gik hen til hans far, kong Saul, y le dijo, oye, pero ¿qué daño te ha hecho og David? siger, hvad har David gjort der? David no ha cometido ni un pecado. Han har ikke syndet mod dig. Al contrario, Modsat. David ha ayudado mucho al pueblo. David har hjulpet sindssygt meget. Y dice que en esa ocasión Saúl lo convenció y dijo, Og så "Ok". var det som om, at Jonathan fik lige overbevist faren omkring, at David kunne komme tilbage. Y vuelve David. David kommer hjem. Pero Men después, senere, en el siguiente, så hvis vi tager det næste, podemos ver también en 1 Samuel 23, 14, 17. vi kan læse om i 1. Samuel 23, 14-17. ¿Lo leíste? Skal jeg læse det? Si Okay. quieres. Vi læser det lige først. Så senere så står der, at David slog sig nu ned i Sifs ørken, hvor han forskansede sig i bjerghulerne. Saul jagtede ham hele tiden. David var bange, men Herren gav ikke Saul held til at fange ham. Mens David opholdt sig i en skovtykning, kom Jonathan ud til ham og opmuntrede ham til at stole på Gud. Vær ikke bange, sagde han. Min far finder dig aldrig her. En dag vil du blive konge over Israel, og jeg bliver din højre hånd. Det ved min far udmærket. Fíjense aquí, lo que veo en Jonathan, Så det jeg kan se ved Jonathan her, vámonos con mi fantasía otra vez, con mi forma de det pensar. kan godt være, at jeg har lidt en fantasi her. Imagínense, a ver, Rubén, Hvis nu vi lige låner Ruben, apóyame por favor aquí. hvis du lige vil komme frem. Imagínense esta escena. Prøv at forestille den her scene. Él es David, Han er David, ¿sí? David, el hermoso David. smukke David. Entonces, David huye Så David, han flygter. porque vemos el contexto que otra vez tenía ira ante David, Saúl. Fordi Saul var igen vred på David og misundelig. En esta ocasión, David huye y se esconde, escóndete. Så han flygter ud i sådan nogle bjerghuler. Du kan finde et eller andet sted, du kan gemme dig. Vamos a ver el contexto. Lad os lige prøve at se sådan Ima- sammenhængen. Imagínense el contexto danés, Prøv at forestille dig, hvis nu det var i Danmark, que la primera ministra at statsministeren esté en contra tuya er virkelig imod dig, y te quiera matar. og Mette vil dræbe dig. O sea, imagínate, ¿qué chance tienes tú? Hvad er dine chancer for at overleve? O sea, Så, si la número uno de todo el país te quiere matar. hvis lederen af dit land er efter dig og vil dræbe dig, Era obvio que David tenía miedo, det er normalt, at han var bange. ¿no? Yo creo que en su posición yo estaría igual, hasta temblando y... Jeg vil også ryste af frygt, hvis der var statsministeren var efter mig. Pero Jonathan, Men Jonathan, fíjense, esa relación que tenían ellos dos, prøv at se den her relation, de havde. Jonathan dice que va con él. Der står i Bibelen, at Jonathan går hen til ham, Y Jonathan og Jonathan, le recuerda han minder ham. a David Han minder David om su llamado. Guds kald over hans liv. Importante nosotros hoy en día, Vigtigt i dag, que a nuestro prójimo at når vi er sammen med vores næste, tengamos esa valentía o esa forma de nobleza at vi er så modige, para recordar a los demás su llamado. at vi kan tale ind i andres liv og minde dem om Guds plan. Amén. Ahora, vemos que no solamente le fortalece la fe a David, Han ikke blot giver ham tro, sino que también le dice, tú vas a ser el próximo siger, rey du skal være den næste konge, y yo quiero servir en tu reinado. og jeg vil gerne tjene, når du skal være konge. Sabemos el contexto, ¿no?
Jonathan era el que iba a ser el rey y ahora le dice eso a David. Jonathan var tronarving, men han siger det til David. Pero cuando nosotros estamos conectados en fe Men når vi er forbundet i tro med Gud, a todo lo que Dios nos puede hablar o nos habla, og alt det Gud taler til os, podemos nosotros dar palabra så kan vi give de her profetiske ord y recordar llamados og minde folk om Guds plan for deres y liv. aumentarles la fe. Og vi kan styrke andres tro. Amén. Gracias. Tak, Ruben. So, entonces, Så ¿están aquí todavía? er I her stadig. Yes. ¿Quieren otro chiste? Har I brug for en joke? No. Vale. Entonces, a lo que quiero ir es el punto, sí, la aplicación Så hvordan kan vi anvende det her i vores liv? Hvis vi tager næste slide. es que muchas veces nosotros o todos queremos un Jonathan en nuestra vida. Ofte så længes vi efter, at der er sådan en ligesom Jonathan, der er en del af vores liv. O ponte a pensar un poquito y a lo mejor tú ya tienes un Jonathan o un David en tu Det vida. kan også være, at du allerede har en Jonathan eller en David-figur i dit liv. Qué bendición si tú ya lo Det er tienes. en kæmpe velsignelse, hvis du allerede har det. Pero también qué bendición es cuidarlos. Men det er også en velsignelse at sætte pris på dem og passe på de her relationer. En esta mañana yo quiero decirte de parte de Dios Så på vegne af Gud, så vil jeg sige til y con la dig, ayuda de Dios og med Guds hjælp vil jeg spørge dig, que podamos nosotros ser un Jonathan o unos David para los demás. om du vil være en Jonathan eller en David for nogle andre. Estamos viendo dos principios al principio o al inicio, Vi havde 2 principper, vi så. que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros At vi mismos. skal elske de andre, som vi elsker os selv. Y me recuerda tanto esta palabra en mi corazón Og jeg kan huske det her ord i mit hjerte, cuando Jesús explica, que también lo vimos, explica a los discípulos y les dice, der er et bibelvers, jeg tror det er slide 2, Emil, hvor der Jesus forklarer de tilhørende. les dice, cuando yo tuve hambre, Dengang jeg var sulten, tú me diste de comer. så har du givet mig noget at spise. Cuando yo estaba desnudo, Da jeg var nøgen, tú me vestiste. så gav du mig tøj på. Cuando yo fui extranjero, tú me procuraste. Dengang jeg var en udlænding, så tog du imod mig. ¿No? Y ahí me recuerda a mi amigo, cuando aquellos años él era el extranjero. Jeg kan huske min ven, dengang han var en udlænding, Anthony. ¿No? Pero ahora, Men nu, yo sin saber, så uden at jeg vidste, pude cumplir ese mandamiento o ese requisito que ahí nos hablaba Jesús, at så kunne jeg gøre det, Jesus han beder os om at gøre for andre. de procurar al extranjero. At være der for en udlænding, Yo sin saber que después de los años yo iba a ser un extranjero uden at jeg vidste dengang, at jeg år senere selv ville prøve at være en udlænding. en una ciudad I en anden distinta a la by, mía, en anden by end der var min. en un país distinto al mío, Jeg ville selv være i et andet land, con un idioma distinto al og mío et andet sprog, y con una cultura distinta a la og en mía. anden kultur. Pero cuando dice Jesús, si ustedes le hacen esto a uno de mis más Der står, pequeños, at hvis I gør sådan mod en af de mindste mine, me lo han hecho a mí. så har I gjort det mod mig. Pero claro, ellos dijeron, pues ¿cuándo te vimos así, Jesus, Jesús? hvornår har vi set dig sådan der? Y él responde esto, Så svarede han, jamen det her det er svaret. lo que dije, ¿no? Jo, det der med, at det I har gjort mod en af mine mindste, har I gjort mod mig. Entonces, después, eso es honra a Dios. Så når vi gør sådan mod andre, så ærer vi Gud. Y ahora cuando yo estoy aquí, Og nu hvor jeg er her i Danmark, puedo decir, no me cansaría de decirlo porque no terminaría, pero he sido muy bendecido por las personas. så har jeg været velsignet, rigtig velsignet af mange personer. Puedo decir que he tenido también muchos, a lo mejor, sí, Jonathans o Davids en mi vida aquí en At her Dinamarca, har jeg også mødt Jonathan og David i mit liv i Danmark. porque también dice la palabra que cuando Dios honra a los que le honran, Gud ærer dem, som ærer ham. y cuando tú haces esto a los demás, Når du investerer i andre, créeme que también estás honrando a Dios. så ærer du Gud igennem det. Amén. Y puedo dar muchos ejemplos, pero no me cansaría de darlos, ¿no? Jeg vil aldrig blive færdig, hvis jeg skulle give en masse eksempler. Yo recuerdo también, por ejemplo, en situaciones difíciles que he pasado aquí, For eksempel i nogle svære situationer, jeg har haft her.
ahorita no está, bueno, pero hay familiares de ella. Yo quiero honrar y bendecir a Luisa. Fordi Yo quiero honrar y bendecir a Luisa så vil jeg gerne ære Louise. porque en tiempos difíciles Fordi i svær tid, ella estuvo con nosotros. så var hun der ved os. Ella se tomó el tiempo de tocar la puerta de nuestra casa Så tog hun tid til at komme hjem og banke på y bendecirnos og velsigne os. y de recordarnos el llamado Og minde om den plan, Gud que Dios nos había hablado a nuestras vidas. har talt til os om. Por eso es importante Det er derfor, det er vigtigt. nunca callarse y nunca dejar de tener excelencia y honra en las Det er relaciones. derfor, det er vigtigt, at vi ikke stopper eller holder os selv tilbage for at have ære eller excellence i vores relationer. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Så vi kan give Gud en hånd. Uf, Dios está hablando muy fuerte esta mañana. Så Gud han taler til os her til morgen. Y yo creo que para cerrar, hay una palabra muy fuerte que cuando yo estaba meditando, Dengang jeg sad og mediterede på Guds ord, y se lo compartí a varios, o bueno, a unos cuantos, jeg har sagt den her sætning til nogen, que una palabra que sonó muy fuerte en mi corazón y dijo, así me dijo, ¿no? No quieras poner a las personas en su lugar, at nogle gange, så vil vi gerne sætte folk på plads, og ja, sino ponte en el lugar de las personas. på spansk lyder det bedre, men i stedet for at sætte folk på plads, så prøv at sætte dig lidt i deres plads, eller sætte dig i deres sted. Y esto va para todos, ¿no? Og det gælder for os alle sammen. Para todo tipo de relaciones. Alle slags relationer. A veces dices tú, es que mi jefe, Min chef, han er bare, a veces lo quiero poner en su lugar. nogle gange skal jeg bare sætte ham på plads. Me va a escuchar quién Han es skal Mario, bare høre, hvem jeg er. ¿no? O ese camarada, mi compañero de trabajo, Eller en eller anden arbejdskollega. él va a saber quién soy yo, Han skal lære mig at kende. ¿no? O los esposos, ¿no? Eller vores Es ægtefælle. que mi esposo, me tiene así, Min mand drev mig pero me til va a vanvid, escuchar. men han skal nok høre. Y Jesús, Men Jesus, yo siempre trato de poner en la aplicación a Jesús, jeg prøver altid, når vi har prædiken, at prøve at se Jesus også i centrum. porque Jesús es el máximo o supremo ejemplo para For Jesus, nosotros. han er vores største eksempel. Y tú y yo, todos los días nos equivocamos. Og vi laver fejl, dig og mig, alle dagene. Tú y yo todos los días procuramos cumplir las promesas que hemos hecho Og vi prøver på at leve op til de løfter, vi har givet. y a veces no lo hacemos y nos equivocamos muchas veces. Nogle gange, så gør vi det ikke, og vi fejler. Y todos, lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero es así, todos hemos sido pecadores, Og ¿no? vi har alle sammen været syndere. Y merecíamos la cruz. Og vi fortjente korset. Todos merecíamos lo peor, la cruz. Vi fortjener alle sammen det værste, korset. Y Jesús o Dios tenía o tiene la autoridad de ponernos en nuestro lugar. Og Gud har al ret til at sætte os på vores plads. Sætte os, ja. Pero Él Men han siempre cumple sus mandatos, ¿no? Han lever altid op til det, han lover. Él primero nos amó. Han elskede os først. Así dice la Biblia, ¿no? Que Él nos amó Det primero. står i Bibelen, at han elskede os først. Y Él no nos puso en el lugar que merecíamos Og han nosotros. satte os ikke på den plads, vi havde fortjent. Ponte a pensar Prøv at forestille dig lo que det. has hecho, Det du har lo gjort. que he hecho. Det jeg har gjort. Yo no merezco eso. Jeg fortjener ikke det her.
Yo no merezco lo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Jeg fortjener ikke det, Gud har givet os, som er frelsen. Él no nos puso en el lugar que merecíamos, Han satte os ikke på den plads, vi havde fortjent. sino que Él se puso en nuestro lugar Han tog vores sted para darnos vida for at give os liv y una vida en og abundancia. overflod af liv. Amén. Amen. Él cambió nuestro lamento en gozo. Han ændrede vores råd til glæde. Y yo sé que muchos de aquí tal vez estén pasando por dificultades, Jeg ved, der er mange her, som kan gå igennem noget svært. o yo te quiero animar, Og jeg vil gerne opmuntre dig. como Jonathan animó a David, Ligesom at Jonathan, han opmuntrede David en el nombre de Jesús, i Jesu navn. que Dios At Gud va a cumplir lo que te ha prometido. Gud, han vil fuldende sine løfter, han har for dig. Que no le creas a las mentiras de Satanás. At du skal ikke tro på djævelens løgn, der er talt i dit liv. Que tú At du recuerdes el llamado de Dios a ti, a tu vida. husker den plan, Gud har for dit liv. Amén. Ahora, a veces vivimos en una cultura, y no lo hablo solamente de Dinamarca, Nu taler jeg ikke kun om den danske kultur, men generelt så kan vi No leve se i en confunda. kultur, sino hablo de nuestro mundo actual, altså sådan det moderne samfund nu om dagen, que somos muy ahora individualistas, hvor vi er meget individualistiske. que a veces decimos, bueno, es que yo que no quiero respetar la situación de ellos, Ej, jeg må hellere respektere, at de har en eller anden privat situation. mejor no me meto. Ej, jeg vil ikke lige blande mig ind i det. Y vale, puede que tengas razón, Og det kan også være, det er rigtigt. pero que con la ayuda de Dios Men med Guds hjælp, podamos aplicar estos principios så kan vi bruge de her principper. y que Dios nos ayude cómo entrar a ellos, Og vi kan Gud kan hjælpe os med, hvordan vi alligevel kan gøre det. que no nos limitemos At vi ikke er begrænset. a lo que estamos acostumbrados en la actualidad, At vi er vant til det her. ¿no? Porque hoy en día también yo trato de compartir a Dios en donde quiera que esté, Fordi jeg prøver også at dele om Gud, hvor jeg er. y hay veces que, como a los jóvenes que hablamos el sábado, no, el viernes, de que Dios te habla de diferentes maneras, ¿no? I fredags til Type, så snakker vi om, Gud taler til os på forskellige måder. Y a mí a veces Dios me habla mucho en lo visual, Og Gud han taler meget, meget sådan visuelt. y a veces me pone personas, Og så viser han mig nogle mennesker, ¿no? De forma específicas. hvor jeg tænker på nogle bestemte mennesker. Y lo que he aprendido es que tengo que hablar Hvor jeg har lært, at når jeg får det sådan, så skal jeg sige noget. y tengo que invitar a las Og så personas skal jeg invitere dem al llamado o a creer a Dios. til at tro på Gud. ¿Sí? Aquí unas cuantas y también tenemos relaciones con amigos o con conocidos Vi har nogle relationer med bekendte og med venner, donde con ayuda de Dios podamos ofrecer una excelencia en las relaciones. hvor vi har oplevet, at man kan vise den her excellens i en relation. Ponte de pie Så vi skal til at afslutte, så du må gerne rejse dig op. y empieza ahí para terminar, empieza ahí a decirle a Dios gracias. Så vi kan bede sammen her til sidst. Du kan sige tak Gud. Gracias por tu palabra, Señor. Tak Gud for dit ord. Gracias, Padre, porque nosotros no solamente tenemos una tradición, Señor, Tak fordi vi ikke bare har en tradition. porque hoy tenemos una comunión y una relación contigo, Señor. Men tak fordi vi har en relation med dig Gud. Dile ahí, ayúdame, Señor. Du kan sige til Gud, hvor du står. Hjælp mig Herre. Equípame, Señor. Udrust mig Herre. Instrúyeme, Señor, Og instruer mig Herre. para yo ser un Jonathan o un David Så jeg kan være som Jonathan eller David. en la vida de los que me rodean, Señor. I de folks liv, som er omkring mig. Y aún los que no conozco, Señor, Og dem, som jeg ikke kender. que yo sé que tal vez en un mes, en años, yo pueda conocer a diferentes Og personas. dem, jeg kommer til at møde i fremtiden. Ayúdame a tener ese corazón. Så hjælp mig med at have det her hjerte. Ayúdame a amar. Hjælp mig med at Ayúdame a elske. despojarme, Señor, de toda envidia, Og til at gå væk for at holde afstand til misundelse. de todo
individualismo og gå væk fra sådan en meget individualistisk tankegang. y ayúdame a llevarlos a ti, Señor. Og også hjælp mig med at drage mennesker til dig. En el nombre poderoso de Jesús. I Jesu Kristi navn, vi beder. Yo quiero que todos con un fuerte aplauso le demos toda la gloria al Señor. Så lad os slutte her med at give en kæmpe klapsalve til Gud. Si tú crees esta Og palabra, hvis du tager imod det her hazlo ord, fuerte porque es Sí. para Dios. tak til Gud, og den her klapsalve til ham. Gracias, Señor. Tak, Herre.